Se vienen meses muy interesantes para Wall Street. Hey, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal Aprende e Invierte. Bueno, pues en el video de hoy vamos a estar analizando qué podemos esperar para los próximos meses, para el último trimestre, el cierre de año de la bolsa de valores, a ver qué nos puede deparar el futuro, los eventos y situaciones que están volteando a ver los inversores. El mercado está muy atento para ver cómo se va a comportar de acuerdo a lo que decida hacer la Reserva Federal con el tema de los intereses y el tapering. Si me siguen en mis redes sociales, especialmente en Instagram, les he estado publicando diferentes datos y noticias que han ido sucediendo a lo largo de los meses para ver cuál es la situación y qué es la decisión que está tomando la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para ver si dan fin, continuidad o una reducción progresiva de su compra de bonos que hacen mes tras mes desde la llegada de la pandemia. Recordemos que la Reserva Federal inició un programa de compra mensual de 120 mil millones de dólares de bonos para ayudar al mercado a estabilizarse con el golpe que le dio todo el tema de la pandemia. Y ya después de más de un año se está empezando a hablar que si ya es momento para iniciar el tapering, que es nada más y nada menos que la disminución de esta compra para dejar a un lado esta ayuda que está haciendo la Reserva Federal a los mercados y continuar con la economía tal y como venía antes de la pandemia. Algunos inversores y miembros de la Reserva Federal siguen con su postura de que aún no es momento, que la economía no se ha beneficiado y no ha tenido su punto de auge tal y como lo venía haciendo antes de la pandemia, que no se ha recuperado al 100%, mientras que otros dicen que si no empiezan el programa de tapering y una subida de interés más pronto de lo anticipado, podemos ver un periodo muy difícil para el mundo, ya que estaríamos sobrecalentando la economía y podría haber grandes periodos de inflación, y argumentan de que a la Reserva Federal se le puede salir de las manos si no actúan a tiempo. Ahora vámonos a la computadora para que puedan ver más gráficamente, visualmente, todo lo que les estoy diciendo y qué podemos estar atentos esta semana y los meses que vienen para saber si el tapering va a venir antes de lo esperado o no. Recordemos que sí o sí esto puede afectar al mercado, ya que puede haber un ligero sacudón antes de una continuidad de este movimiento tan alcista que hemos tenido, ya que esta compra de bonos sí que ayuda al mercado. Claro que no nos va a aventar a un periodo bajista por años, simplemente es algo del corto plazo que podemos analizar. Ojo, también hay muchas acciones que no necesitan estar volteando a ver todo esto. Esto es simplemente un tema de macroeconomía para saber qué puede pasar con la economía de Estados Unidos y del mundo. Les recuerdo que una subida de interés más pronta de lo previsto puede sacudir más que nada a las empresas que tienen alta deuda y que no pueden manejarla con mucha facilidad. Hablamos de empresas de alto crecimiento, alta especulación con deudas muy grandes, que al subir los intereses les va a costar mucho más costear esa deuda y se pueden meter en serios problemas, incluso llegar a la bancarrota. Por eso hay que mantenerse con empresas sólidas, tener una buena diversificación a lo largo de los sectores, ya sea defensivos, de tecnología fuerte, como las FANG, Facebook, Amazon, Apple, incluso Netflix un poco. A mí no me gusta tanto en lo personal, pero Microsoft, Google, todas esas son muy buenas empresas y si las compras a un buen precio puedes generar rendimientos muy buenos a futuro. También si eres un inversor a largo plazo, esto no debe ni siquiera alarmarte. Yo se los comparto para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus análisis y de estar atento en el corto plazo a los mercados. Pero en el largo plazo ya sabemos que la bolsa ha sobrevivido guerras, crisis, y aún así sigue su camino alcista a lo largo de 40, 50 años que lleva subiendo. Pero de todos modos se los comparto para que lo podamos ver todos juntos y lo tenemos en consideración. Así que en la primera página les traigo esta gráfica que tenemos aquí, que es el total de los activos de la Reserva Federal. Vemos que en la crisis del 2008 también inició esa ayuda, la iniciaron un poco más tarde de lo previsto. De hecho, muchos inversores estaban muy alarmados porque la Reserva Federal tardó mucho en hacer esa ayuda, esa compra de bonos para ayudar a estabilizarse el mercado. Pero en 2020 vimos que actuaron con rapidez justo en la llegada de la pandemia y vemos que el total de activos que tiene la Reserva Federal se ha disparado a niveles históricos, llegando a estar en mayo, junio del 2020 a más de 7 millones. Y ahora está en 8.332.743 millones de dólares. Esta es una gráfica que hay que echarle el ojo porque claro que esta compra de activos ayuda al mercado. Y vemos que estos están en máximos históricos. Al igual que los mercados, los dos andan en máximos históricos. Por eso muchos inversores le ponen el ojo al tema del tapering para saber cuándo es que se va a desinflar esta ayuda que nos está proporcionando la Reserva Federal a los mercados. Aquí les traigo otro artículo que también nos habla de lo mismo.
que va a ser básicamente el tapering, la decisión que tome la Reserva Federal, lo que va a guiar al mercado en los próximos meses, los próximos años incluso, ya que el tapering tampoco se hace de una noche a la mañana. Es un tema progresivo que poco a poco se ve recortando esa compra de bonos, pero los inversores lo toman en consideración para saber qué ruta va a tomar el mercado. Tuvimos el simposio de Jackson Hole en donde Jerome Powell dijo que la economía sí se estaba recuperando y que veía progreso consistente, que la inflación ya había superado la meta que tenía la Reserva Federal, que van a poner mucho ojo al tema de la inflación y de la variante Delta, pero que aún no ve planes para iniciar el tapering, aunque ya se está hablando y ya se están poniendo de acuerdo. Muchos analistas coinciden en que se puede iniciar en noviembre, incluso diciembre, anunciarse en noviembre para iniciarse en diciembre, o anunciarse en octubre para iniciarse en noviembre. En fin, eso es especulación, pero muchos coinciden en que puede empezar ya este mismo año, al último trimestre, los últimos meses del año 2021. Esta compra de deuda está compuesta por 80,000 millones de dólares en bonos del tesoro y 40,000 millones de dólares en activos respaldados por hipotecas, mortgage-backed securities, que componen los 120,000 millones que compran mensualmente para la ayuda de la pandemia que ya hemos hablado. También vemos miembros de la Fed que están adelantando un poco la subida de intereses. Recuerden que esto estaba planeado como para 2023, 2024 y ya hay 7 miembros que están marcando una subida de interés en 2022, una subida de tipos de interés viable para 2022 para no sobrecalentar la economía. Por eso también hay que irlo viendo, aunque Powell no sea el que lo diga, también los miembros pueden dar más o menos pistas de lo que puede llegar a pasar o no. También vamos a hablar de métricas que están apuntando a un mercado sobrevalorado, y eso está claro. Ya vemos esta subida que ha tenido el Standard & Poor's 500 durante el último año, que básicamente ha duplicado su valor. Ha sido la caída y la recuperación más rápida que hemos tenido en toda la historia de la bolsa de valores, y muchos indicadores ya empiezan a soltar las alarmas de que estamos en un mercado sobrevalorado que está esperando una corrección fuerte o significativa para descansar el precio y seguir con su rally alcista. Aunque ojo, recordemos que los indicadores no son exactos y la bolsa puede seguir subiendo, incluso seguirse de largo a $5,000 el Standard & Poor's 500, pero solo para que lo tengan en consideración les traje estos dos indicadores muy interesantes. El primero, el indicador Buffett del gran inversor Warren Buffett, en donde divide la total capitalización de mercado del mundo entre el Producto Interno Bruto del mundo. Como ven, suele estar en un promedio de 70-80 este indicador de Warren Buffett, y en la crisis de 2008 llegó a estar a 120-121 puntos de este indicador. Y como vemos, en 2020 estamos alcanzando justo ese mismo tope. Muchos argumentan que este indicador ya no es válido, ya que hay otros factores que están ayudando al mercado. Y sí, yo también pienso que no va a actuar tal y como se espera, pero sí tenemos que tener cautela, porque si varias métricas apuntan a un mercado sobrevalorado, esto no quiere decir que ya nos vamos a ir a cero. Pero hay que tener esto en consideración para ser muy críticos con nuestros análisis y comprar solo evaluaciones que nos hagan sentido, evaluaciones que no sean caras, porque ahorita muchas empresas, muchas acciones ya están muy caras. Por eso hay que ser exigentes y comprar a valoraciones muy buenas para que tengamos ese colchón de seguridad del valor intrínseco de una acción. También se los dejaba el otro día en mis historias de Instagram, en donde esta gráfica que ahorita se las voy a explicar, que se las expliqué en mis historias de Instagram, pero aquí se los digo más detalladamente, nos pone el rendimiento de las ganancias ajustadas del Standard & Poor's 500 en ciclos de 5 años, que ya se está aproximando a niveles de burbujas anteriores. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, aquí tenemos esta gráfica, vemos los años y el porcentaje de el retorno, el rendimiento que han dado las ganancias ajustadas del Standard & Poor's 500. Vemos que en la parte de arriba son los ciclos en donde termina la caída. Vemos el piso de la corrección de los años 20. Vemos el piso de la Gran Depresión, la gran crisis que hubo en 1929. Vemos el fin de la recesión de doble piso y también el piso de las hipotecas subprime de 2008. Y en la parte de abajo vemos los picos alcistas, en donde la bolsa de valores retrocedió después de que este indicador marcara estas ganancias, estos rendimientos de ganancias ajustadas del Standard & Poor's 500. Cuando están acercándose a 0 a 2%, es donde vemos ese pico de mercado, en donde ya empiezan a corregir, acciones empiezan a caer fuertemente, ya que sus valoraciones están muy exigentes y ya no pueden cubrir ni llegar a lo que estaba exigiendo el mercado. Vemos el 1929, el 1937, la burbuja del .com, y ahora ¿qué va a pasar? Estamos llegando a esos niveles, justo a la burbuja del .com, a esos niveles
¿Qué puede pasar? Bueno, se los dejo ahí para que ustedes lo analicen. Los retornos que han dado después del pico de los mercados anteriores, mercados alcistas que ha tenido. Vemos que ha sido menos 30%, menos 60%, menos 70%. En fin, vemos que son retornos pues negativos de entre el 30 y el 50%, así que hay que tener cautela. Y repito, ser muy exigentes con nuestro análisis para comprar a valoraciones que nos hagan sentido. Y por último vamos a ver el calendario económico para esta semana. Hay que estar muy atentos con lo que les decía del tapering, ya que la Reserva Federal va a estar atenta a ver cómo se van dando estos datos económicos, datos de desempleo, datos del producto doméstico, las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, el índice de precios al consumidor, para ver cómo se está manejando la inflación y el tema del mercado laboral, para determinar si ya es buen momento para iniciar con el tapering y próximamente con una subida de tipos de interés. Así que aquí vemos, hoy estamos a martes 31 de agosto, terminando el mes de agosto, a punto de iniciar septiembre, que ojo, también septiembre suele ser un mes no tan positivo para la bolsa de valores ni cualquier mercado. Suele ser un mes en donde los fondos de inversión suelen reestructurar sus portafolios, por eso se ve bastante volatilidad y muy poco movimiento alcista. Entonces hay que también estar con cautela en este mes. Ojo, no te estoy diciendo que no inviertas, simplemente vuelvo a repetir, sé muy exigente con tus valuaciones para saber a qué valor conviene comprar dicha acción. Hacer un análisis, que pronto traeré un video de cómo analizar una empresa fundamentalmente para saber su valor intrínseco y posibles proyecciones para los años posteriores, ya sea de aquí a 2, 3 años o incluso 5 años. El miércoles 1 de septiembre, que ustedes probablemente estarán viendo este video ya el jueves, tenemos bastantes datos en mis historias de Instagram, les iré avisando. Tenemos el cambio de empleo no agrícola, el PMI manufacturero y los inventarios de petróleo crudo. Bueno, pues eso para los que puedan, los que les gusta tradear el petróleo, pero igual es un dato que ahí tenemos. El jueves tenemos como siempre las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que se las publico en mis historias de Instagram. Y el viernes un dato muy importante, que van a ser las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Hay que estar muy atentos para ver cómo salen estos números. Si sale mucho mejor de lo esperado, podemos esperar que el tapering inicie mucho más antes de lo que esperábamos. Y si salen peor, podemos ver que se puede retrasar un poco más y tal vez inicie en noviembre, diciembre de este año o incluso a inicios del 2022. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Un pequeño resumen de lo que está moviendo los mercados estos últimos meses y lo que podemos esperar. Hay que estar atentos. En mis historias de Instagram los voy a estar manteniendo al tanto, así que síganme para que puedan ver mis historias, mis publicaciones, @aprende.invierte. Dale like, comenta aquí abajo y nos vemos en el próximo video.